Bueno, comenzamos entonces el estudio de la palabra de Dios. Hoy estamos en el Espíritu Santo. Seguimos con fe y mensaje bautista. Ya vimos el estudio sobre la palabra de Dios y sobre Dios. Hoy vamos a ir al Espíritu Santo. ¿Alguien me ayuda buscando Efesios capítulo 5? Efesios 5, versículo 18, donde se habla de la llenura del Espíritu. Efesios 5, 18, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sí. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Dice el autor de este estudio de Lifeway que una de sus historias favoritas, escuchen qué simpática esta historia, es la de un niño de escuela dominical que mientras los demás niños estaban escuchando la clase, ese niño estaba entretenido dibujando algo. Y mientras estaba enseñando, la maestra le dijo: Johnny, ¿por qué no estás atendiendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Y él dijo: estoy pintando a Dios. Y entonces ella le dijo: Johnny, nadie sabe cómo es Dios. ¿Cómo lo vas a pintar? Y él dijo: después que termine, ya todo el mundo va a saber cómo es. Después que termine de dibujarlo, ya todo el mundo va a saber cómo es. Nadie ha visto a Dios, ¿cómo lo vas a dibujar? Nadie lo conoce. Mira, aquí lo van a conocer. La idea es que las personas se imaginan cómo sería Dios. Y eso no es solo de un niño, es de muchas personas. Usted a lo mejor ha tenido la experiencia de que alguien le dice: no, porque si Dios es real, entonces las cosas serían así, así, así. O sea, porque en tu mentalidad Dios debería hacer este tipo de cosas. Pero Dios no es lo que la gente se capricha hacer, de que es, sino lo que realmente es. Dios es Dios. Y nosotros tenemos que sencillamente aprender de Él, de su revelación, quién es. Entonces, el punto es, las personas se han imaginado al Padre, a Dios el Padre lo han pintado como un señor canoso, barbudo, ¿verdad? Sentado en un trono. Se han imaginado a Jesucristo y lo han pintado ahí rubio, con el pelo largo, con las facciones. Pero nadie pinta al Espíritu Santo. Nadie dibuja al Espíritu Santo, porque todos sabemos que el Espíritu es Espíritu. Es Espíritu. Entonces, hay una realidad con esto, y es que de todas maneras, cuando la Biblia enseña acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos dice que estos tres son uno. Nos dice que los tres son Dios, pero que al mismo tiempo cada uno tiene una personalidad diferente. La declaración de fe, o fe mensaje bautista nuestro, dice sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios plenamente divino. Inspiró a hombres santos de la antigüedad a escribir las Escrituras. Mediante la iluminación, capacita a los hombres para comprender la verdad. Ilumina para que tú comprendas la verdad de la Escritura. Exalta a Cristo. Convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Llama a los hombres al Salvador y efectúa la regeneración. En el momento de la regeneración, bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Cultiva el carácter cristiano. Consuela a los creyentes y les otorga los dones espirituales mediante los cuales sirven a Dios a través de su iglesia. Sella al creyente para el día de la redención final. Su presencia en el cristiano es la garantía de que Dios lo llevará a la plenitud de la estatura de Cristo. Ilumina y capacita al creyente y a la iglesia en la adoración, la evangelización y el servicio. Tremendo trabajo tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos Dios está aquí, el Dios que está aquí es el Espíritu Santo. Dios está sentado en su trono, el Padre. El Hijo a la diestra del Padre. El Espíritu es quien vino. Jesús dijo: yo me voy, pero os conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu de verdad. El Consolador, efectivamente. El Espíritu que el Padre envió, el Espíritu que Dios envió. Vendrá el Espíritu de verdad y estará con vosotros y estará en vosotros. Yo cuando estaba estudiando en el seminario, yo quería hacer mi tesis de grado sobre historia. Yo estaba fascinado, yo había hecho descubrimientos sobre la historia de los bautistas en mi país. No estaba escrita la historia de los bautistas, era una historia lindísima. Y yo había investigado muchísimo y había buscado muchísima información. Desde mi segundo año en que empecé a trabajar, todos los estudiantes teníamos un trabajo. Y como me gustaba tanto la historia, interactuaba. Y el rector del seminario era un historiador por excelencia, era el profesor de historia de los bautistas. Y era uno de los hombres que más
sabe que yo he interactuado en mi vida, Leoncio Veguilla, pues él me puso de jefe del museo. Y entonces el museo, ese era mi trabajo. Mi primer año yo fui jardinero, pero había jardineros, bibliotecarios, los que organizaban el templo, los que trabajaban en la cocina. Tú tenías que tener un trabajo además de estudiar. Todos tenían un trabajo. Pero yo tuve el del museo y lo tuve después todo el tiempo. Cuando conoció que ella me vio sentado en el buró del museo y ella venía a estudiar conmigo ahí. Ella venía a estudiar conmigo ahí para que yo la ayudara. Parecía José Martí, dice, rodeado de libros viejos y de documentos Pero en ese tiempo yo empecé a acumular información. Yo quería hacer esa tesis de historia, pero encontraba una dificultad. Durante todo mi tiempo en el seminario, las únicas tesis que escogían excelente eran las tesis de teología. Yo decía, si hago una tesis de teología voy a ser excelente. Si hago una tesis de otro tipo no voy a salir excelente. Daban un notable, daban un muy bueno, pero darte un excelente. Yo vi tesis maravillosas sobre el aborto, sobre educación cristiana, notable, muy buena. Y decía, ay, madre, pero bueno, dije, bueno, aunque no coja excelente, pero cuando yo pensé en hacer una tesis de teología, quise hacerla del Espíritu Santo. Y hice todo un bosquejo completo. De hecho, cuando entregué mis propuestas, una de ellas era esa. Se llamaba El Espíritu Santo en el segundo que yo me convertí. Era la idea del proyecto, ¿no? Y el proyecto era, ¿qué ocurre cuando tú te conviertes en un solo momento que te conviertes? ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo hace en un segundo? En un segundo no, en un tac. Y miren ustedes, cuando uno lee estas cosas, se da cuenta cuál es la obra del Espíritu Santo. Y esto está sintetizado, porque como dije, esto es una clase. Esto no es una clase, esto es un estudio bíblico, no una clase de teología. Si fuera una clase de teología, tuviéramos mucho más que abundar. Pero de alguna manera podemos ver aquí que, bueno, inspiró a los hombres santos de la antigüedad a escribir la Escritura. Mediante la iluminación capacita a los hombres para comprender la verdad. Exalta a Cristo, convence a los hombres de pecado, de justicia, de juicio. Llama a los hombres al Salvador y efectúa la regeneración. En el momento de la regeneración bautiza. Y eso lo aclaran ahí porque cuando tú pones bautiza, ¿en qué momento? En el momento de la regeneración. Bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo para ser parte del cuerpo. Cultiva el carácter cristiano. Consuela a los creyentes. Otorga dones espirituales para servir a Dios. Sella al creyente. Su presencia de cristiano garantiza lo que Dios lleva a la plenitud de estatura de Cristo. Ilumina, capacita al creyente y a la iglesia para la adoración, la evangelización, el servicio. Voy por 18 cosas. Y hay más que el Espíritu Santo hace. Porque ahí no viene en ningún lugar, consuela. Mira, no viene ahí. Consuela en la tristeza, en el dolor. Él es el consolador de nosotros. Bueno, es que el Espíritu Santo es Dios, no, pero que Él es el que está activo ahora. Normalmente nosotros, usted va a una iglesia pentecostal y se exalta mucho al Espíritu Santo. Yo creo que eso no está mal, pero lo que pasa es que cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que el Espíritu Santo lo que quiere es exaltar a Cristo y al Padre. Él te lleva a ti a exaltar al Padre y a Cristo. Él todo el tiempo hace eso. Y nosotros tenemos que entender que aunque la Trinidad es igual en esencia, en poder, en gloria, en todo, el Padre es la cabeza de Cristo y del Espíritu Santo. Porque ellos tienen un orden. Dios tiene un orden. Dios siempre tiene un orden. Establece orden. Y entonces, llegó una visita ahí, creo. Si la pueden guiar para que entre. Bueno, adelante. Miren, los creyentes normalmente, por el hecho de que el Espíritu Santo reveló la Escritura. Bienvenida, buenas noches. El Espíritu Santo reveló la Escritura. Entonces, como Él exalta a Cristo y exalta al Padre, nosotros sabemos mucho de Jesús. Sabemos mucho del Padre, pero a veces sabemos poco del Espíritu Santo. Porque lo que sabemos de Él, lo que mismo Jesús habló de Él, porque Él no busca la exaltación, sino la exaltación de los otros. Nosotros podemos cantar himnos que glorifican al Espíritu Santo, como Dios, lo podemos hacer. Sin embargo, la mayoría de nuestros himnos son al Padre, a Cristo, pero tenemos pocos himnos que exaltan al Espíritu Santo. Y ya le digo, podemos decir, es que es un error nuestro, es que el mismo Espíritu Santo cuando revela la Escritura busca que nosotros exaltemos al Padre. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen que hace eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? Miren, aunque los tres están iguales en gloria,
el hombre caído necesita ser salvado. Y para ser salvado, se nos presenta al Padre como el juez de toda la tierra, el que va a juzgar lo que está bien y lo que está mal. El hombre pecador en el juicio del Padre, ¿a dónde va? Al infierno. El Hijo, ¿qué ha hecho? Ha venido a este mundo y ha dado su vida en la cruz para salvarnos. Y lo que quiere el Padre dice, lo que quiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es, nosotros vamos a tener comunión con ustedes y vamos a poder hablar de todos los temas en algún momento, pero ahora ustedes necesitan ser salvados, así que el Espíritu Santo lo que va a hacer aquí es exaltar a Cristo para que tú conozcas a Cristo. Te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio mirando a Cristo y sabiendo que Dios está en el trono, que obedezcas al Padre, que ores al Padre y Él va a ayudarnos. La Biblia dice que algunas personas oran Espíritu Santo, la Biblia lo que enseña es orar al Padre. Jesús dijo al Padre, ¿verdad? Cuando oren, dirán así, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿En el nombre de quién? Del Hijo, no en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu no murió en la cruz. Se ora en el nombre del Hijo, porque el Hijo es quien murió en la cruz. Él es el único intermediario, es en el nombre del Hijo. No, hay personas que dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está mal. Esa es la fórmula bautismal, porque la salvación la hacen los tres. Entonces, ahora, oramos al Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo, porque dice Romanos 8 que cómo debemos orar como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades para que podamos orar como conviene y demás. Así que cuando estemos estudiando estas cosas del Espíritu Santo, vamos a aprender cosas maravillosas de Él, pero ahora es un estudio, así que usted va a tener que profundizar de este tema después. Vamos a ver primero la persona y naturaleza del Espíritu Santo. Bueno, quiero que me busquen ahí Juan capítulo 14. Juan 14 es muy importante. Juan 14, 26. Alguien que me busque también Hechos 5, 3, Hechos 13, 2. Vamos a ver algunos textos. Tengo muchos aquí. Hechos 7, 51. Tengo Génesis 1, 2. Tengo muchísimos. Apocalipsis 2, 17. Pero no vamos a poder verlos todos porque son muchos y el estudio es corto. El tiempo del estudio. Bueno, la persona y naturaleza del Espíritu Santo. Miren cómo dice esta frase que decíamos hace un rato. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Dios, plenamente divino. Y eso es importante. Es el Espíritu de Dios plenamente divino. No es porque sea tercera persona, no es tercero en cuanto a poder. No. Es que, imagínense, nosotros solo hablamos de primero, segundo y tercero. Pero no es que uno tiene más poder, que están iguales en poder, en gloria, en divinidad. Ahora, en orden con respecto a nosotros, a la relación con nosotros, el Padre es la cabeza, porque se nos presenta así a nosotros. Y es así. Pero lo dice claramente, plenamente divino. Eso significa que es igual al Padre y al Hijo en poder, en gloria, en divinidad. Posee los mismos atributos, el mismo carácter. Miren, entender la Trinidad es para algunos un poco complicado, porque la Biblia nunca lo dice así claramente. Pero la Biblia dice, por ejemplo, cosas que solamente son para Dios y también las tiene el Espíritu. Cuando hablábamos la semana pasada del Padre, el Padre es eterno. Y el Espíritu también lo dice, que es eterno. Tiene todo el poder. Del Espíritu también se dice que tiene todo el poder. Es omnipresente. Y dice, ¿de dónde huiré de tu Espíritu? ¿De dónde huiré de su presencia? O sea, el Espíritu Santo es también omnipresente. Son atributos que solamente tiene Dios y la Biblia se los da también al Padre y también se los da al Hijo. Así que ellos también son Dios. Así que posee los atributos y el carácter de Dios. Es omnipresente, omnisciente, omnipotente, santo, eterno, inmutable, justo, amoroso. Todo eso lo tiene. Además, es un ser personal. Es una persona. Y el asunto de que nosotros fuimos creados como seres personales a la imagen de Dios. Hay atributos que son los que dicen que algo es una persona. Es sencilla, no es una persona. Un animal, un perro, no es una persona. El ser personal es distinto. Y como ser personal, el Espíritu, por ejemplo, el testigo de Jehová te va a decir, es una fuerza activa, como si fuera una fuerza activa, como si fuera la corriente eléctrica. Y déjame decirle, adultera la Escritura, donde dice Espíritu Santo, dice la fuerza activa de Dios. Y uno dice, ven acá, eso lo dice el texto griego. No, el texto griego no dice fuerza activa, pero nosotros se lo ponemos porque creemos que es así. Como la corriente eléctrica. Sí, pero dice la Biblia, no contristéis al Espíritu, se pone triste. Y una fuerza activa se pone triste. Y entonces el Espíritu consuela,
Pero, ¿qué pasa aquí? Tiene la capacidad de darte un consuelo en tu dolor cuando pierdes un familiar, cuando tienes una tribulación. O sea que hay muchas cosas que están ahí. Podemos hablar de muchas, pero vamos a ir poco a poco. Mucha gente comete el error que cuando se refiere al Espíritu Santo, a veces le ponen el pronombre impersonal Él, pero no es así como la Escritura nos lo revela. La Biblia, cuando Jesús habla de este tema, habla del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Por ejemplo, 1 de Juan 14, 26. Juan 14, yo dije primero. Ay, Juan 14, sí, Juan 14. Sí, es el mismo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre lo enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Recuerden, nuestra comprensión de Dios es que Él es un solo Dios, que se expresa en tres personas iguales, sin embargo, únicas. Tres personas únicas. El Espíritu Santo de Dios, nosotros solemos decir tercera persona de la Trinidad, porque decimos primero, segundo y tercero, pero la Biblia nunca menciona eso de tercera persona. O sea, nosotros no, lo usamos nosotros, pero no lo dice así. No es simplemente una fuerza impersonal, sino que es simplemente igual al Padre y al Hijo, aunque diferente a Él en personalidad. O sea, no tienen que ser iguales, son iguales en poder, en todo. El Espíritu Santo es una persona única con características que definen a una persona. Se puede tener comunión con Él o no. Se puede invitarlo a estar presente o se puede contristarlo, apagar su presencia. Hechos 5:3. Mentir al Espíritu Santo. Se le puede mentir. Tenía que haber dicho mentirle a Dios, pero se dice que el Espíritu Santo fue el que le mintió. Ellos hicieron algo incorrecto y el Espíritu está operando aquí. Hechos 7:51. Dice ahí que es posible resistirlo. ¿Quién me lo lee? Se puede resistir al Espíritu. Hechos 13:2. Dice que Él habla. Sí. Dale, Joaquín, lee. Sí, Joaquín, lee por allá, no importa. Ministrando estos al Señor. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saúl para la obra a que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que lo dijo. Fue el Espíritu Santo que lo dijo. ¿No? Él habló. Él habla a nosotros. Él reveló la Escritura. Ven todo esto. No puedo seguir profundizando aquí porque es muy largo, ¿no? Pero pasaje de Apocalipsis que está bastante bonito, 22, 17, que dice: tanto el Espíritu como la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que desee, que tome el agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo llamando a la iglesia. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí puse la nota que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es plenamente divino. Vamos adelante. El segundo, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Hay un libro de teología escrito por Wayne Grudem que define la obra del Espíritu Santo como: la obra del Espíritu Santo consiste en manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. La obra de Él es manifestar a este mundo la presencia activa de Dios en este lugar y especialmente en la iglesia. Él es Dios presente y activo en la vida de cada creyente. Siempre que una persona acepta a Cristo como Salvador, la Biblia dice que es sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Y habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en ella, o sea, tú la oíste, creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo
de la promesa, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver algunas cosas interesantísimas sobre el Espíritu Santo que nos van a ayudar a entenderlo. Lo primero, Él es el Espíritu de revelación. En la obra del Espíritu, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bueno, vimos el pronunciamiento, ahora lo vamos a desglosar. Es el Espíritu de revelación. Segunda de Pedro 1:21. Alguien búsqueme ahí también Juan 16:8 para ir adelantando. Primera de Pedro 1:21. Romanos 3, que alguien lo tenga por ahí también para después. Romanos 3, 10 y 11. Pero ahora vamos a segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice? Porque la profecía... Segunda. Ay, oye, pero ¿qué me pasa a mí hoy? Estoy confundido con los números. Inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia repleta de ejemplos está de que el Espíritu Santo tiene una obra activa. Pero la revelación posiblemente sea la obra que hace, bueno, es que todas son importantes, ¿no? Pero el hecho de que Él nos revele la Escritura. Sin la Escritura, hermano. Por eso para mí el milagro más grande que nosotros tenemos es este, hermano, la Biblia. Bueno, hay muchos milagros importantes, pero que nosotros podamos tener la revelación de Dios que muestra a Cristo como Salvador. Porque dicen, el milagro más grande es Jesucristo. Pero si no hubiera habido Escritura que nos los contara, eso pasó hace 2000 años. Solo se hubieran salvado los que lo vieron en aquel momento. ¿Cómo nosotros lo supiéramos hoy si no es por la Escritura? Los hombres lo hubieran contado sin revelación de Dios, hubieran contado lo que hubieran imaginado. Hubieran contado cualquier cosa. Pero tenemos la revelación del Señor en la Escritura. En la Escritura. No sé si han visto una película, El caso de Cristo. Es un libro, pero un libro maravilloso de un periodista que investigó a un abogado y entonces demostrar que era mentira la Biblia. Pero hay un momento que traen a un perito, pues hay un juicio, y traen un perito de la policía jubilado y preguntan, ¿no? El hecho de que hay 4 evangelios contando de Cristo, que el hecho de que hay 4 evangelios que cuentan diferentes las historias, es de que la Biblia se niega a sí misma y es mentira. Y entonces el perito dice, hay 4 testigos aquí, y precisamente que cuenten la historia diferente le da veracidad a la Biblia. ¿Cómo? Dice, mira, cuando se está haciendo una investigación sobre cualquier hecho, y hay 3, 4 testigos, y los 4 cuentan lo mismo, hay uno que mintió y los demás aprendieron lo mismo y están contando la misma mentira. Nadie que es testigo ve lo mismo, nadie. Los testigos de un hecho, todos ven diferente. Hay un accidente allá afuera y tú dices, mira eso, fue el del carro blanco. Y tú dices, no, el del carro azul que venía, porque tú estabas mirando el azul, tú estabas mirando el blanco. Todo el mundo ve diferente el acontecimiento, ningún testigo da el mismo. Un testigo se da cuenta de algo que otro vio, porque la persona se fija más, por ejemplo, Juan, que era un hombre muy amoroso, se da cuenta más de las palabras de Jesús que tienen que ver con el amor. Él está más interesado en eso. Mateo, que es un publicano y que le está sacando cuenta, Mateo lleva todos los datos exactos de las fechas, porque es un publicano. Lucas, que es un médico, pone cuestiones médicas. Cuando Jesús hace sanaciones, el Evangelio de Lucas usa palabras que solo los médicos usaban. Cuando sana a un enfermo, dice la enfermedad. Nosotros no solemos decir la enfermedad. Yo me acuerdo una vez que un estudiante del seminario tenía una uña encarnada. ¿Saben? Una uña encarnada, ¿no? Y teníamos un médico en el equipo. Y el médico le dijo, ¿tienes una sepsis causada por no sé qué cosa? Y entonces lo llevaron al hospital y fuimos con él para hacerle la cura. Y él le dice, como el estudiante era médico, le dijo, doctor, él tiene una sepsis no sé qué ahí en el pie. Y el médico lo miró y le dijo, pues yo lo que veo es un uñero ahí. Porque él lo dijo con las palabras científicas, ¿no? El médico bromeando, ¿no? Con el estudiante del seminario, que era médico también, pero que había dejado la medicina para ser pastor. Pues los médicos tienen sus términos y él usó sus términos. Y eso son evidencias internas de la veracidad de la Biblia y de la revelación. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo reveló la Escritura, y eso es un estudio muy lindo, ¿saben? Respetó la personalidad. La persona iba a escribir y él lo iba guiando a que fuera la verdad y lo que se necesitaba saber, pero respetó la personalidad, el estilo del autor. Y bueno, eso es otro estudio de otro tipo, ¿no?
que tiene que ver con todo lo que es revelación, que es una cosa preciosa, pero los motivo a que busquen libros y lean y estudien sobre eso. Así que el Espíritu obra la revelación, trae convicción. Este es muy bonito también. El Espíritu Santo trae convicción. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Y cuando usted es convencido, usted dice, estoy convencido, estoy seguro de lo que he aprendido. Déjeme decirle que en el idioma original, la palabra reprender significa convencer o probar. Cuando dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para reprender. Y después dice al pastor le dice, predica la palabra, reprende, exhorta. Ese reprender es convence y prueba. Nosotros necesitamos estar convencidos, los seres humanos necesitamos eso. Tener la seguridad, la certeza. Aún así, nosotros somos personas que tenemos que continuamente cultivar esa certeza, porque aunque tengamos una seguridad, cualquier evento de la vida nos quita esa seguridad. A veces confiamos en Dios de una manera tremenda, pero cuando viene la prueba, de pronto decimos, Señor, tú me has abandonado. Pero si yo te dije que no te he abandonado, pero creemos que nos abandonó, porque perdemos un poco la certeza, la convicción. Pero el Espíritu Santo convence. Solo el Espíritu Santo hace eso. Cuando tú le presentas el Evangelio a una persona, el Espíritu Santo es quien convence. Usted tiene que creer en el Espíritu Santo. En esta semana atrás, cuando yo oraba, por las pruebas que tuve que enfrentar, yo encontré ese pasaje, porque lo conocía, ¿no? Cuando seas llevado a un lugar, no pienses en lo que vas a decir ante los magistrados. No pienses, no lo prepares. Porque solo ora y que el Espíritu Santo te dé las palabras. Y el Espíritu Santo te dará la palabra. Eso es importante, que usted crea. Oye, pero si yo puedo prepararme, puedo hacer esto, puedo buscar esto, puedo investigar. No, solamente, y yo puedo hablar con gente para que crean en mí. No, solamente deja que el Espíritu Santo te convenza. Y ahora mismo mi postura es que el Espíritu Santo sea quien convenza. Yo no tengo que convencer a nadie. Esta iglesia no es mía. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién son las personas? Del Señor. ¿Con quién tienen una relación personal? Con el Señor. El Espíritu Santo es quien tiene que convencerlo. Si alguno resiste al Espíritu, si alguno el Espíritu lo convence de algo diferente a mí, y si soy yo que estoy equivocado, porque yo no puedo decir, yo tengo toda la razón en todos los elementos. Entonces, solamente el Espíritu Santo es quien convence. El Espíritu Santo. Y cuando usted es convencido por otra persona, puede dudar porque otra persona puede fallar. Pero cuando usted es convencido por el Espíritu, usted tiene convicción. Convicción. A mí me lo reveló Dios a través de su palabra, a través del Espíritu, a través de la verdad. Claro que hay una revelación especial y revelación natural, pero el Espíritu trae convicción. El Espíritu Santo extiende una invitación. Romanos 3, 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. El ser humano por sí mismo no busca a Dios. No está en el ser humano pecador la iniciativa de, caramba, quiero acercarme al Dios verdadero. Las personas buscan un Dios que le acomode, que le guste a él, no al Dios verdadero. ¿Me explico? La persona dice, hay un Dios y teme a Dios porque tiene siempre ese temor y esa fe, pero se lo inventa a su manera. Pero el Dios verdadero, a ese, las personas voluntariamente no lo buscan porque ¿qué tipo de Dios buscan las personas? El que lo favorezca, el que lo ayude, el que me resuelva el problema, no al Dios al que hay que entregarle el corazón, al que hay que entregarle obediencia, al que hay que entregarle... la gente puede entregar dinero. En mi país la gente busca los dioses de los hechiceros, santeros, paleros, de religiones africanas. Las personas están dispuestas a meterse la mano en el bolsillo y pagar miles y miles de pesos, de dólares, porque me resuelva un problema. Que a veces no resuelve, o sí, o que de casualidad pasó y pensó que se lo resolvió el problema. Pagan, pero si tú le dices, no, tú tienes que ser un seguidor, ser obediente, llevar un estilo de vida. No, la vida mía la vivo como yo quiera, mi propio estilo. Pero el Espíritu Santo es el que hace una invitación al creyente, porque a la persona que no ha conocido a Dios, porque la persona por sí misma no busca a Dios. No hay santo ninguno, nadie busca al Señor. Solo el Espíritu participa activamente llamando a la persona. A través del Espíritu Santo es que la persona puede tener la convicción del pecado,
y recibe la invitación. Usted puede hablarle a una persona, pero el Espíritu Santo es quien le está diciendo, ven al Señor. Y le está convenciendo en su corazón para que venga al Señor. O sea, solo el Espíritu Santo invita a venir a Cristo. Permite que nosotros veamos a Dios tal y como es de Salvador y a nosotros tal y como somos de pecadores. El Espíritu Santo hace que te veas pecador y que veas a Dios santo y que desees ser transformado por Él. Así que vamos al siguiente. Afecta la regeneración. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos regenera. ¿Qué es regenerar? Cambiar. Nos hace nueva criatura. Nicodemo, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo es eso? ¿Entraré en el vientre de mi madre? No. Lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace de el Espíritu, ya viene, el nuevo nacimiento es espiritual. Es un nuevo nacimiento espiritual, es una renovación. De cierto digo, el que no nazca del Espíritu, del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de Dios. Y ahí el agua es la palabra de Dios. Miren, la Biblia nos dice en Romanos 8:10 que el Espíritu Santo da vida. Estamos muertos y el Espíritu Santo da vida, regenera, resucita a la persona, le da la vida. También el Espíritu Santo mora en el creyente, habita, vive en el creyente. ¿Qué dice Juan 14:26? Perdón, me pasé. Efesios 1, 13 y 14. Ahorita yo hablaba de él. Y alguien me busca Romanos 8:9. Primera de Corintios 6:19. Tenemos poco tiempo. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué dice Manuel? Bueno, contrario a lo que algunos enseñan, no hay segunda bendición que tú tengas que rogar y rogar para que recibir al Espíritu después de haber creído. En el día que creíste, como dice ahí, en ese día el Espíritu vino a ti. En el momento de la salvación, Dios pone el Espíritu en nosotros como un sello de propiedad, como un sello de garantía. Las arras, la palabra las arras del Espíritu es la garantía. Las arras era algo que tú dabas como garantía. Bueno, ¿cuál es la garantía? La garantía ahora es diferente a la antigüedad. La garantía antes de la antigüedad era dejar una prenda. Tú tenías que dejar una prenda por garantía. Bueno, todavía se puede hacer así, en algún lugar. Y bueno, y de alguna manera, por ejemplo, me ha enseñado Joaquín que si nosotros queremos hacer un préstamo, pedir un préstamo al banco, ellos dicen, ¿cuánto vale la propiedad que tú tienes? Y entonces te prestan, pero si tú no tienes algo que garantice que si tú no puedes pagar, ellos no pueden cobrar, pues entonces no te lo prestan. Es así, Juaco, ¿no? ¿Qué tú tienes que pueda garantizar que si tú no pagas, entonces tú compraste un carro y el banco te presta el dinero, pero la garantía del banco es que si tú no pagas te quita el carro, te lo retira. Ahora, las arras era la garantía. En aquel tiempo tú tenías que dejar algo en garantía. Y Jesús dice, yo te he salvado. Tú eres miembro del reino de los cielos. Tú has sido comprado y como garantía te doy el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía que nosotros tenemos de que verdaderamente somos salvos. Porque dice, las arras de nuestra herencia eterna en el cielo, nuestra herencia con el Señor. Entonces, sigo adelante. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu mora en vosotros. Y si no lo tiene, es porque ese no es el Señor. Porque el que es del Señor, tiene el Espíritu. Hay una cosa clara que nos está diciendo ahí. Si usted recibió al Señor, no hay manera, usted tiene el Espíritu. Y si usted no tiene el Espíritu, eso es porque ahí no está el Señor. Por eso es que la Biblia dice
que Señor, vendrán muchos, dice el Señor, vendrán muchos lobos vestidos de oveja y entrarán en el rebaño. La iglesia no está compuesta solo por cristianos, hermano, lamentablemente. O sea, la iglesia celestial sí, la que el Señor viene a buscar. Pero los que están en la iglesia, no todos son cristianos. A veces entran lobos vestidos de oveja. Lo que tú ves es una oveja. La Biblia dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma cuando son probados. Niegan la eficacia. Entonces, vino el sembrador y sembró el trigo, y atrás vino el Satanás y sembró la cizaña. Y salieron juntos. Y ahora, vamos a cortar la cizaña. No vaya a ser que queriendo cortar cizaña cortes trigo, porque se parece mucho. Vamos a empezar a buscar quiénes son y ten cuidado, no te lleves a uno bueno. Entonces déjalo que el Señor cuando venga va a recoger el trigo y la cizaña la va a quemar. Pero es real que eso pasa, porque dicen los apóstoles, Señor, ¿cómo lo sabremos? ¿Cómo sabremos en el caso de que dice, por sus frutos los conoceréis? ¿Y cuál es el fruto? El fruto no es que trabaja mucho, no que sabe mucho de la Biblia. El fruto es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, templanza, dominio propio, benignidad. Son 9. Pero esos 9 son un solo fruto. Un solo fruto. No es que son frutos diferentes. Tengo uno y no tengo el otro. Eso es un paquete. Eso es como, oye, esta fruta tiene vitamina E, vitamina A, yodo, tiene muchas cosas, pero es una fruta. Es una fruta que tiene mucho, pero es una sola fruta. Y entonces es el fruto del Espíritu. Porque si tú has creído y eres salvo, tienes el Espíritu. Y si no tienes el Espíritu, es porque no eres salvo. Así que todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 6, 19. A ver, por acá. Porque 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro Mira. cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Viste? Que el Espíritu Santo mora en vosotros, vive, tiene habitación ahí. Dice, y ni siquiera somos nuestros, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Yo pertenezco a Cristo, usted pertenece al Señor, ¿verdad? Pertenece al Señor, usted pertenece al Señor. Yo fui comprado por sangre de Cristo. Yo le decía estos días a un amigo que estábamos conversando, los hombres a veces ignoran que nosotros nos creemos que somos dueños de nosotros mismos, pero no lo somos. Estamos bajo influencia espiritual. Si usted tiene a Cristo, está bajo la influencia espiritual del Espíritu Santo. Pero cuando usted estaba sin Cristo, usted está bajo la influencia espiritual de principados, potestades, gobernador de las tinieblas, Satanás con todos sus demonios. Ahora, lo que pasa es que Satanás no tiene los mismos atributos de Dios. A veces la gente se confunde con eso también. Dios es omnipresente, Satanás no lo es. Dios conoce la mente y el corazón, Satanás no conoce la mente y el corazón. Dios todo lo sabe, Satanás no. ¿Sabe el futuro? Satanás no sabe el futuro. Pero Satanás tiene poder. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que cuando Job, por ejemplo, levantó un ejército Satanás para una tormenta, levantó Satanás, le dio una enfermedad a Job. Satanás puede causar una enfermedad. No todas las enfermedades son de Satanás, oye, no todas. Pero Satanás puede causar una enfermedad. Dios a veces ha causado una enfermedad, ¿sabes? El rey Usías fue leproso porque Dios le causó la enfermedad. Porque el rey Usías fue un rey magnífico. Dice que hizo cosas magníficas. Usted lee eso y es lo que hace, todo es bueno. Pero dice, pero cuando fue poderoso, se enalteció para su ruina. Y quiso hacer algo que Dios no lo había llamado a hacer. Entró al templo a ofrecer incienso, lepra, le salió la frente, lepra. Y también cuando hay otros pasajes de la Biblia sobre enfermedades causadas por Dios, pero también por la manera natural. Hay muchas cosas. Bueno, lo cierto es que el Espíritu Santo, cuando está en el creyente, habita en el creyente, sella al creyente, usted demuestra que por los frutos que usted tiene el Espíritu Santo con usted. De lo contrario, ¿no? Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu. Si no, no somos hijos de Dios. Vamos a seguir porque esto es muy largo y el tiempo me va... está jugando la mala pasada ya porque el tiempo va pasando. Seguimos, me faltan todavía varias. Seguimos con las obras del Espíritu. Él enseña a los creyentes. Él enseña a los creyentes, ya está disfrutando. Primera de Juan 14, 26.
Primera de Juan 14, 26. Búsquenme otro ahí. Primera no, perdón, Juan. Yo sigo en Juan. Juan 16, 13. Es que tengo primera de Juan. Ustedes saben el chiste ese del muchacho que fue a enamorar a la novia y le fue a mandar el texto de primera de Juan 4, 18. Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y como él estaba mandando una carta de amor, le mandó eso. En el amor no hay temor. Le puedo poner primera de Juan 4, 18, pero cuando lo puso, no puso primera, puso Juan 4, 18. Y cuando la muchacha buscó, dice, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Eres pasaje de la mujer samaritana. Le mandó esa carta a la novia. Es un chiste, pero nos dice la importancia de ponerle el uno delante o quitárselo, ¿verdad? Bueno, ya tú sabes cuando le escribas una carta a tu esposa, no voy a poner ahí, pon el uno. A ver, Juan 14, 26. A ver, Levandy, ¿la tiene? ¿Cuál? Juan 14, 26 o Juan 16, 13. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os enseñará. La Biblia dice que el Espíritu nos guía ¿a qué? A toda verdad. Él nos enseña. El Espíritu Santo es quien enseña. Hace un rato yo decía, el Espíritu te dará palabras. Los predicadores dependemos de la comunión espiritual. La letra mata. La letra, miren hermano, la letra, cuando la Biblia dice que la letra mata, se refiere a la Biblia. La palabra de Dios mata, como mata si la palabra de Dios es vida. Pero la palabra sin el Espíritu, eso está en Corintios, Pablo dice, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Esta palabra que está aquí escrita, tiene un poder espiritual. ¿Para quiénes? Para los que tienen el Espíritu. Pero el que no tiene el Espíritu, cuando lee esto, es que esto no es que, a ver, el poder está en el libro, no, el poder está en lo que tú tienes. Esa palabra tiene un poder cuando tú eres espiritual y tú entiendes y disciernes espiritualmente. Cuando un predicador, un maestro va a enseñar, Señor, úsame espiritualmente. Tienes que tener comunión con el Señor y úsame espiritualmente. Y tú te doblegas delante de Dios para que la palabra que voy a predicar sea conforme a la verdad, guiada a la verdad, pero que el Espíritu obre en cada creyente. De todas maneras, el Espíritu obra individualmente en cada uno de nosotros. Para aclararlo, ¿no? Pero obra individualmente. Bueno, lo cierto es que el Espíritu enseña al creyente. Juan 16, 13. ¿Qué dice cuando venga el Espíritu de verdad? Jesús dice cuando venga el Espíritu de verdad, porque recuerden que todavía ahí Jesús no ha venido el Espíritu en el día de Pentecostés. No es que no estuviera obrando, pero no ha sellado. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está. Miren, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, el Espíritu Santo era intermitente. Esa palabra se usa por el hecho de que el Espíritu Santo venía sobre un creyente y se iba. El Espíritu Santo vino sobre Saúl cuando fue ungido rey. Y dice que hasta profetizó. Andaba ahí con los profetas profetizando. Pero dice que cuando él desobedeció a Dios, dice, el Espíritu de Dios se fue de él. Y vino un espíritu malo que lo atormentaba. Porque esa es otra cosa. A ver, hay personas de afuera bajo influencia espiritual, como les decía anteriormente, o no. Porque Satanás, como no es omnipresente y no puede estar en todo lugar, no puede dedicar, Satanás no está solo, tiene un ejército de ángeles caídos que son demonios, ¿no? La palabra Satanás, diablo, se puede aplicar no solamente a uno solo, puede ser a otro. Pero bueno, eso no me voy a meter ahí. Pero cuando una persona está allá afuera perdida, andando según su propia concupiscencia en pecados y demás, Satanás no se ocupa de ese está perdido ya. Ese está perdido ya. Satanás se ocupa de alguien que empieza a venir a la iglesia o que tratar de turbarlo, o si puede destruir a una familia endemoniando a alguien o actuando en el mundo, lo va a hacer. Pero no es que... Ahora, cuando alguien crea que puede vivir por sí mismo sin influencia espiritual, está perdido, porque cuando Satanás quiera puede coger a cualquiera y hacerle daño. Ahora, el creyente
depende del Espíritu Santo. Tiene comunión con el Espíritu Santo. Vive en santidad con el Espíritu Santo. Pero si apaga el Espíritu, Satanás anda como león rugiente y dice, velad y orad. O sea, mantente espiritual, porque Satanás anda alrededor. Ahora, un Satanás no puede llenar el corazón de un creyente desde el punto de vista, por ejemplo, de que esté endemoniado una persona, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, ya sea que esté apagado, porque la persona lo fue apagando, o porque la persona lo entristeció, pero lo que sí puede hacer es tentarte, zarandearte, y tú tienes que tener seguridad de tener el Espíritu en comunión contigo, porque si no puedes ser zarandeado por Satanás. Te puede poner tentaciones, delante, puede usar a otro o a otra que no tiene el Espíritu de Dios para tentar a uno que tiene a Dios. Eso es una realidad. Pero entonces, el Espíritu Santo es quien puede verdaderamente enseñarte la verdad. Él intercede por el creyente. Eso es importante, lo que hablábamos hace un rato de Romanos 8, 26 y 27. De la misma manera que el Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades. Pues lo que debemos pedir como conviene, orando, no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Yo recuerdo que un amigo mío decía, esto es como que cuando yo quiero mandarle un regalo a mi esposa, pero yo no soy bueno empaquetando el regalo, ¿no? Y se lo mando, pero hay alguien que sabe y me dice, espérate, yo te voy a poner aquí en este papelito bonito, y oye, qué hermoso. A veces también, por ejemplo, cuando usted va a ir ante una corte o ante algo con una petición, pero usted no es abogado, o usted no sabe escribir bien una petición, y usted puede ser que lo pida mal, pero se encuentra una persona que sabe hacerlo, un escribano, un abogado, no sé, le dice, espérese, mira, eso hay que escribirlo de esta manera. Y es lo mismo que usted iba a decir, pero bien organizado, bien dicho, y bien, el Espíritu hace algo como eso. O le quiero escribir una carta a mi novia. En los tiempos antiguos, en mi país hay una película así, creo, que se llama En los tiempos antiguos la gente quería escribir una carta, y habían personas que se dedicaban, que tenían su negocito que era escribir cartas. Y tú llegabas y no, quiero escribir una carta a mi novia, a mi padre, a mi madre, y esa persona te escribía la carta. ¿Qué es lo que usted quiere decirle? Tal cosa. Y hay un cuento por ahí de un hombre que quería vender su casa. Ya la casa, tantos años él ha vivido, quería venderla. Y buscó un poeta y le dijo, hazme un escrito para vender la casa y ponerlo en el periódico, el escrito de vender la casa. Y el hombre le hizo un escrito, se vende excelente propiedad con vista, qué sé yo, de arte neoclásico. Y empezó a describir la propiedad de una cosa tan hermosa para venderla, ¿no? Que cuando el hombre lo oyó le dijo, oye, no me había dado cuenta de esto, mira, no la voy a vender. Dice, lo va a poner en el periódico y dice, no la voy a vender si no me había dado cuenta de lo que tenía. Cuando le hizo la descripción, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo hace eso, ¿no? Describe, nos ayuda en nuestras peticiones delante de Dios. Y cuando nosotros pedimos, que a veces no conviene lo que pedimos, porque a veces no conviene lo que pedimos, el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda, es lo que la Biblia dice. Seguimos. Él trae unidad al pueblo de Dios. Trae unidad al pueblo de Dios. Miren, Dios quiere que la iglesia sea unida, que no esté dividida. Efesios 4:3. Filipenses 1:27. 2 Corintios 13:14. Efesios 4:13. ¿Alguien tiene ahí? Efesios 4:13. 3. Ese uno, ¿dónde estoy metiéndolo yo en todos lados? Vamos, Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si usted es espiritual, usted busca la unidad. Usted busca la unidad. Vaya a la Biblia y busque todo lo que tenga que ver con división. Nada tiene que ver con el Espíritu. El que tiene el Espíritu busca la paz. Busca la paz. Y busca la unidad. Filipenses 1:27. Solamente nos comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
firmes en un mismo espíritu, que estén firmes en un mismo espíritu. 2 Corintios 13:14. 13:14. 2 Corintios 13:14. Ahora sí vi los 2:1 ahí. 13:14. Tengo que buscar después los nuevos, ¿qué pasa? Comunión del Espíritu Santo. Comunión. Unidad. Esa comunión es unidad en el Espíritu. En Espíritu. Si nosotros buscamos el Espíritu Santo, el Espíritu tiene un mensaje, no tiene dos, tiene uno. La idea aquí es que a través del Espíritu, que mora en el pueblo de Dios, y la revelación de que Él es uno y tiene un mensaje, Dios desea la unidad del cuerpo, pero el Espíritu se va a encargar de dar el mismo mensaje. Todo está en que tú verdaderamente, en vez de confías en el Espíritu, no en tu propia prudencia. Las personas que confían en su propia sabiduría, eso es humano, terrenal y diabólico. La sabiduría viene del Padre. A través del Espíritu que mora en su pueblo, Dios busca la unidad. Cuando el Espíritu Santo está al control, las personas están bajo su control, estarán unidas en amor, propósito, gracia, evidencia y presencia. Eso no quiere decir que los seres humanos no tenemos diferentes criterios, diferentes formas de pensar, diferentes formas de ejecutar lo que pensamos. Quiere decir que si el Espíritu está en nosotros, nosotros vamos a estar en paz hasta con nuestros enemigos, dice la Biblia. Así dice la Biblia. Sí. El hombre que teme al Señor y que vive la vida del Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Amigos, donde el Espíritu de Dios está, si está ahí hay unidad y se evidencia la paz. La capacidad, pasamos al siguiente, el Espíritu capacita al pueblo de Dios para el servicio. Bueno, la Biblia enseña que el Espíritu da dones espirituales. Pero, ¿cómo capacita el Espíritu para las personas? Por ejemplo, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Recibías un poder, una capacidad que antes no tenías. Una capacidad que antes no tenías. Zacarías, voy a buscarlo yo mismo. Zacarías 4:6, yo los tengo aquí. Dice, nos da fuerza, no con fuerza ni con ejército, sino con tu espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No con espada, no con tu espíritu. Capacita el Espíritu Santo al creyente con ese poder. Jesús nos enseña esa verdad también. El Espíritu obrará en vosotros. Hará una obra. Hay algo que Él está haciendo. Hay algo que Él obra en nuestras vidas. Él nos da poder, nos capacita para lograr cosas que sin Él no lo lograríamos. Poder para vencer el pecado, poder para predicar el Evangelio, poder para tener valentía y enfrentar cualquier situación. Cualquiera. Y usted va a poder decir, como la predicación que yo hice el domingo, Jehová proveerá. Y el Cordero, yo tengo confianza, porque el Espíritu es quien me capacita, quien me da, me provee. Él me proveerá y yo voy a enfrentar todo lo que tenga que enfrentar. Siguiente, Él equipa a los creyentes con dones espirituales. Los dones espirituales, bueno, 1 Corintios 12, Romanos 12, del 6 al 8, 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Él da dones espirituales a cada creyente para capacitarlo y para ser una parte funcional y productiva del cuerpo de Cristo. Ustedes saben eso. Si nosotros no tenemos el Espíritu, no podemos servir al Señor agradablemente. Él da dones espirituales y nosotros servimos según el don espiritual. La iglesia que no esté con una dependencia del Espíritu Santo para cada cosa que hace, puede ser que esa iglesia crezca, porque por ahí crece en cualquier cosa, pero no cualitativamente, no de calidad, menguará espiritualmente. El Espíritu Santo es quien debe ser el rey de la iglesia y la dependencia con Él es importantísima. Al final, tenemos que nuestra respuesta al Espíritu Santo es, primero, debemos estar en comunión con Él. La Biblia nos invita a tener comunión con el Espíritu Santo. Filipenses 2:1. 2 Corintios 13:14 lo leímos hace un ratico ya, que habla de la comunión del Espíritu. Tenemos que tener comunión con Él. Ya estoy terminando aquí. Acá. 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Sintamos una misma cosa.
O sea, comunión del Espíritu. Habla de la comunión del Espíritu. O sea, estar en comunión con Él es estar en paz con Él, en relación, en una vida estrecha. Esto tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con el asunto de estar atento. Cuando dice, ¿cuándo fue? Bueno, yo no voy a entrar ahí porque está bastante larguito esto y voy a seguir adelante. Debemos ser llenos de Él. La Biblia nos enseña también a estar llenos del Espíritu. Llenura del Espíritu. Leíamos al principio Efesios 5:18. Ser llenos del Espíritu. Voy a decir algo importante sobre la llenura del Espíritu, porque a veces esto se confunde. Ser lleno del Espíritu significa vaciarte, salir del yo y permitir que el Espíritu impregne tu corazón, tu mente, tu espíritu, para que Él viva la vida de Cristo a través de ti. Muchas personas que creen que esto es un asunto de pedir, Señor, lléname, lléname, pero yo ando con mi vida. El asunto es que tú tienes que vaciarte de tu yo, del ego, quitarte tú para que entre Él, menguar tú para que crezca Él, darle el lugar. Miren cómo dice la Biblia, sed lleno. ¿No le parece que eso es un mandato? No dice, pide ser lleno. No. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu no se da por medida. No es que el Espíritu Santo es un ser personal. No es que 1% del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que tú recibes o rechazas. Pero la llenura del Espíritu no tiene que ver con el hecho de que tú le das capacidad de gobernar tu vida. Miren cómo lo dice el estudio, que me gusta mucho cómo lo dice, porque me encanta. Ser lleno significa vaciarse del yo, permitir que el Espíritu impregne tu corazón, tu mente, tu espíritu, para que Él viva la vida de Cristo a través de ti. Él es la presencia de Dios contigo. Pablo dice en Gálatas 2, 19 al 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cantaba el corito es, con Cristo estoy junto crucificado y ya no vivo yo. Lo cantaban, no sé. Mas vive Cristo en mí. Bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Nosotros vivimos en un mundo en el cual necesitamos que Dios gobierne y controle nuestras vidas, hermano. Debemos producir sus frutos. Esto también es importante, hasta lo último. Debemos producir sus frutos. El fruto del Espíritu, lo decíamos al principio, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Los árboles tienen sus frutos. Y el fruto es verdaderamente el valor del árbol. De hecho, usted siembra un árbol en el patio de su casa, como diría un boricua, un palo de aguacate. Y ahí está su árbol, si no da aguacates y da hojas nada más, usted lo quiere cortar y sembrar otro. Porque el valor del árbol es el fruto que da. Si usted, además de eso, no solamente el árbol, siembra tomates, maíz, lo que usted siembre, si no da fruto, no sirve. Usted perdió su tiempo. Si no hay fruto, usted perdió su tiempo. Usted espera el fruto. Y un creyente que está lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Déjenme decirle que yo soy pastor, es complicado. La gente se ofende. Ustedes lo saben que hay gente que se ofende. Pero hay gente que yo he tenido que decir, no veo el fruto del Espíritu en ti. Yo se lo digo, yo se lo voy a decir. El día que no lo vean ustedes, yo se lo voy a decir. Porque para eso soy el pastor. Que no veo el fruto, porque si no veo paz en ti, si no veo gozo, si veo rencilla, si veo murmuración, si veo discordia, no, ahí no hay el fruto del Espíritu. Y como pastor, como padre, usted tendría que decirle a un hijo, no estás haciendo lo correcto. Como pastor, a veces me ha tocado a mí decírselo y alentarlo. Oye, tiene que haber amor por la gente, tiene que haber gozo, paz, tiene que haber paciencia, tiene que haber benignidad. Benignidad, ser bueno, que no buscas hacerle daño a nadie. Que incluso cuando tienes en sus manos hacerle daño, no se lo haces. Aunque eso pueda beneficiarte. Aunque eso pueda beneficiarte. Aunque eso pueda beneficiarte. Me beneficio de que esta persona, pero si eso le hace daño, voy a dejar que yo sea afectado por tal de no afectar a esta persona. Fe, mansedumbre, manso. El Espíritu de Dios hace a la gente manso. Dominio propio.
Y el dominio propio, cuidado con la cuestión del dominio propio. El dominio propio, si le dices a alguien, oye, esto está mal en tu vida, no es porque tú tienes falta de dominio propio. Cuando tú te regañas a un hijo tuyo, lo pones de castigo, no es falta de dominio propio, al contrario. Dominio propio es saber lo que es correcto y hacer lo correcto. Y no dejarte llevar por los impulsos haciendo lo incorrecto. O por otro espíritu. Esa es la verdad de Dios. Así que tenemos esto. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algo que preguntar? Terminamos esta parte del espíritu. Seguiremos la semana que viene con otros estudios sobre la declaración de fe nuestra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Podemos terminar? ¿Quién termina orando? ¿Quién quiere orar? ¿Oro yo? Bueno, vamos allá. Señor, gracias por este estudio precioso, por este tiempo de compartir, por este tiempo de ser bendecidos con tu palabra. Dios, permite que nosotros siempre podamos, a la luz de tu palabra, vivir. Y te rogamos que estas enseñanzas que aprendimos del Espíritu Santo, que obra en nuestras vidas, que es el Rey de nuestras vidas, que es el Señor de nuestras vidas. Oh Padre, nosotros podamos, que tú lo dejaste aquí en este mundo para guiarnos, para llenarnos, para mostrarnos, para darnos poder, para redarguir, para hacer todas estas cosas que el Espíritu hace en nosotros. Nosotros podamos, obedientes a ti, vivir espiritualmente en comunión con Él y con el fruto de Él. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos queridos.